Vale, pues vamos a iniciar este segundo episodio de Miradas Feministas. En esta ocasión nos acompaña Itzel Arcos, el cual es una compañera activista feminista que tuve el placer de conocerla en la red de Faros y ya tuve también el placer de asistir a dos de sus eventos de stand-up feminista. Es por eso que yo la conozco y se me hizo importante introducirla o que fuera incluso de las primeras invitadas en este programa, porque creo que su forma de aportar al feminismo, su forma de visibilizar lo importante que es crear redes entre mujeres, es muy peculiar, es muy desde el humor. Ya nos estarás contando, Itzel. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues aquí, recibiendo el honor de ser de primeras invitadas en Excelente. este ejercicio para pues, hablar de nosotras, de lo que hacemos, y pensar que las activistas feministas, pues somos activistas feministas de tiempo completo Exacto. en todos los rubros de la vida. Exacto, exacto, exacto. Justo por eso a mí se me hacía como importante invitarte, ¿no? Yo te decía que a mí me causaba mucho como curiosidad, ¿no? De qué onda con ese stand-up. Pero bueno, vamos a irnos por partes, ¿verdad? Porque como ves, yo vengo bien apresurada como siempre. Ya me irás conociendo a lo largo del año y nuestras colaboraciones, porque se vienen cosas muy padres. Estén al pendientes de nuestras redes. Em, Vamos a iniciar, Itzel, por favor, con cómo llegaste al feminismo. ¿Qué te hizo acercarte a esto de las gafas violetas? Pues cómo llegué al feminismo, yo creo que como todas, ¿no? Porque así tenía que ser por error. Hay una frase que dice que nadie llega al feminismo por gusto y sí, así es. O sea, cuando oigan esta mamada de que el feminismo es una etiqueta y es una moda y pues tómensela así como una mamada porque no, ser feminista es muy rudo. Las gafas violetas, como les llamamos, se les dicen cualesquiera que sea su tono, ¿no? Cualquiera que sea el filtro de ese morado, desde el feminismo más institucional hasta el más radicaloso, pues todas son dolorosas. Es doloroso porque pues es un mundo injusto, ¿no? Y pues así es como llegué al feminismo. Mi historia es una historia de sobrevivencia, de violencia extrema. Yo soy una sobreviviente de feminicidio. Entonces, pues cómo llegué al feminismo, pues con el puro, con la pura necesidad de vivir, ¿no? De encontrar como un recurso discursivo, pero también hasta poético de poder como encontrar herramientas, pues para entender, ¿no? Cómo y por qué me había tocado la historia que me tocó. Y bueno, pues además yo siempre he tenido como un feminismo intuitivo, siempre he tenido una conciencia de género desde que soy niña, desde que soy muy niña. Y más bien cuando pude politizarme con otras mujeres, pues ahí más bien fue donde como que encontré los nombres de lo que yo ya sentía. Claro. Pero pues en general yo creo que siempre he sido feminista. Claro, claro. Oye, y me encanta esto que dices, ¿no? Yo tenía una conciencia. A ver, ¿a ti qué te pasaba de niña? Porque yo creo que sí, todas nos dimos cuenta de que como que el sistema estaba medio podrido, pero no sabíamos nombrarlo. ¿Tú qué notabas desde chavita, etcétera? Pues por ejemplo, yo vengo de una familia que es muy izquierdosa en el discurso, ¿no? Que fueron o les interesaba mucho esta banda que lee La Jornada, que les interesaba mucho la fundación del PRD, y, que de todo mundo tenía, mi mamá y el otro señor y todo el mundo tenía ¿cómo se llama? Todo el mundo tenía los tres tomos del Capital repetidos. Ok, Entonces, digamos que yo vivía en esa esfera, pero la vida cotidiana, la vida de la familia era muy diferente, o sea, era muy justa. claro. O sea, como era como que todos hablaban de igualdad o les gustaba hablar de igualdad en lo social, pero pues siempre las mujeres en todas las esferas. Uno, pues las mujeres eran las que se hacían cargo económicamente. Claro, ya desde ahí, ¿no? Ajá. Dos, se hacían cargo, a como podían todas, porque pues
o sea, como rasguñando, ¿no? Y a veces con muchas negligencias y descuidos, pero pues eran también las que se hacían cargo de los cuidados. Claro, Y los hombres, pues valían pura verga, ¿no? En los chidos, pues bueno, no hacían nada, ¿no? Solo valían verga. Y los que no eran chidos, pues eran violentos encima de todo. claro, Pero pues bueno, vivir en esa, o sea, como que en ese entorno tan politizado de un lado, pero despolitizado en lo cotidiano, pues sí o sea, es muy obvio, pues. Y esa sensación, pues, que yo creo que muchas tenemos desde niña, ¿no? O sea, la típica ahora en las Navidades, que no sé, ¿no? Tú te tenías que quedar a ayudar a claro. huevo, y por lo regular los niños no, o los hombres en general no, ¿no? Y ese tipo de cosas, por decirlas más simples, ¿no? Pues la otra, pues era la violencia que ya vivía y que pues era muy obvia, ¿no? Ujú. Claro, claro. Sabes, me dejaste pensando en esta frase. Yo de repente soy medio tonta, pendeja para las frases, pero según yo es comunista o socialista en la calle, dictador en tu casa, ¿no? O sea, justo es ¿qué pedo? Estás diciendo que todos somos iguales, que el patriarcado es un sistema podrido y la chingada, y aquí vienes a violentar, a pegar, a gritar, ¿no? Y sabes, me siento muy identificada con esto de, pues es que sentimos que como que algo no está bien y yo he tenido la posibilidad desde mi trinchera de psicóloga en el consultorio o en talleres que doy, de nombrar que esa incomodidad se siente como que quieres huir, que en el cuerpo, en el pecho es como, ay, güey, no me gusta, ¿no? O estas miradas de que te están comiendo y sentir que, güey, quítate, me estás insultando con tu mirada, ¿no? Son muy reales y que lo podemos nombrar y que a partir de ahí podemos crear espacios diferentes. Y oye, cuéntame un poquito, cuando politizaste con mujeres, ¿en dónde fue? ¿En una institución? ¿En la calle? ¿Cómo le hiciste? Pues yo creo que afortunadamente fue en los previos a las marchas. Yo creo que para mí algo que fue muy, o sea, como que un parteaguas fue todo el movimiento que pasó. Más bien, a ver, o sea, como todos los movimientos que se fueron tejiendo y que permitieron la convocatoria del 24A en la Ciudad de México. Fue una convocatoria de todo el país, pero la conexión a la Ciudad de México, Ujú. pues de alguna manera lo trabajamos, pues grupos de activistas que ya hacíamos como cosillas desde el 2014 y 2013, ¿no? Como cierta generación. Claro, Entonces, pues fue una forma como muy ecléctica porque pues había de todo, ¿no? Si había banda, eran como asambleas, sobre todo todas esas asambleas preparatorias al 24A eran asambleas como muy, pues así muy eclécticas, algo que creo que fue muy importante. Digo, yo creo que cada una tiene su camino político y su forma de politizarse, pero claro, creo que algo que fue muy bueno de esos previos, de esas convocatorias, es que eran grupos que tenían de todo, ¿no? Que había banda que venía de la academia, pero también había banda que venía de colectivas muy viejas, no solo del DF, sino de la periferia. Esa marcha del 24A fue una marcha puente, porque esa marcha como que abrió ahora sí que abrió la nueva era pues del feminismo coyuntural y las marchas que le han seguido después en la ciudad y luego, ¿no? Entonces, pues, o sea, incluso, no sé, ¿no? Me acuerdo que uno como que de las peleas, ay, sí, bueno, de las discusiones de esa marcha era de dónde se salía. Y esta postulación de que la marcha viniera de la periferia, tener esa discusión se debía a que había mucha banda de colectivas de la periferia, que trabajaban, o sea, de muchas maneras. Entonces, como nos encontramos tantas mujeres de mundos de todos lados, o sea, no había uno solo, no es que solo hubiera académicas o que claro. solo hubiera banda que trabajara en calle, sino como que había de todo, ¿no? Entonces eso creo que fue muy nutricio porque pues te ayuda a escuchar las distintas voces, ¿no? Y también muy problemático, obviamente, y a veces un poco traumático, pero este, creo que o sea, a mí como, digamos, como de esa generación de activistas, de activismos, con esos grupos, con todo y sus muy criticables confrontaciones, cuestionables y obvias también, ¿no? Así pasa, pues eso es un poco política.
Claro. Este, pues me fue de mucha utilidad por eso, porque fue muy nutricia, muy ecléctica. Y además otra cosa es que muchas de esas mujeres, eso yo creo que fue muy sorprendente para mí y para todas. Ujú. Era como encontrar tantas historias de tanta violencia, ¿no? Que habíamos vivido tanta violencia personal, Claro. familiar, sexual. O sea, yo me acuerdo que en el previo a esa marcha fue el hashtag de mi primer acoso, Ok. que además a mucha banda se le olvida, pero ese hashtag mexicano que se dio en México fue previo al Me Too, fue previo a todo, o sea, fue un antecesor de todos esos. Ok. Y yo me acuerdo de escribir yo y de escribir muchas compañeras, de decir, de hablar por primera vez, por ejemplo, de sus violaciones, o sea, y estar ahí, ¿no? Estar juntas. Entonces había como mucho fuego, fuego pues como es el fuego, ¿no? Digamos que un incendio que quema las cosas, que daña en el sentido de que, pues, no es, muy fuerte, ¿no? Encontrarte con la ¿Me expresión oyes? de tu... Y yo creo que ninguna estábamos preparadas, ¿eh? Sí, Es que se cortó un poquito. Si quieres, retoma desde el fuego. Ajá, me puso inestable. Ahí está. Retoma esta parte del fuego y ya. Adelante, adelante. sí, pues eso, o sea, como que había mucho fuego en el sentido de, o sea, para mí fue la primera vez, pero no solo, lo interesante era no solo es que fuera mi primera vez, fue la primera vez de muchas y fue la primera vez de un país, o sea, fue como la primera vez en general de algo que empezaba, ¿no? Entonces, como que oír testimonios, ver la repercusión de esos testimonios en nuestros entornos inmediatos, familias, y vivirlo con otras, pues fue impactante, o sea, o sea, un encuentro de dolores, abiertos, de muchas voces, o sea, creo que ahí fue un encuentro tajante que a muchas nos pasó, de esa manera tan incendiaria, de decir, pues no estábamos solas, Claro. no estamos solas, para bien y para mal, porque vuelvo a decir, o sea, eso también en lo político es muy difícil de manejar y lo que se sabe, ¿no? Políticamente, ser feminista es muy difícil porque navegamos, o sea, ser feminista políticamente, me refiero, ¿no? Porque luego como que la banda se decepciona y entonces a la primera de cambio dice, la hipocresía de las feministas, no sé qué, que la falta de sororidad, que en realidad es súper complejo. O sea, si nos encontramos un montón de mujeres con esas heridas tan profundas, híjole, pues sí, claro que pasan cosas. Y además, no hay protocolos sociales. O sea, eso apenas en ese momento se está descubriendo. Ahora sí ya hay un Me Too, ahora sí ya hay incluso explosiones mundiales y medio se entiende lo que está pasando. Y eso a medias. Entonces... Sí, pues para mí ese momento fue muy importante, me cambió mucho. Ok, ok. Oye, entonces, déjame ubicarme justo en el tiempo, porque mientras tú me estabas contando lo del 24A y ese primer como, justo, ¿no? Las asambleas preparativas, creo, si no mal recuerdo, que ya se había movido mucho lo de Ayotzinapa, porque justo me acuerdo que cuando yo estaba embarazada en el 2012 yo tenía ganas de asistir a la marcha, ¿no? Y todo el mundo nos decía no, o sea, que la indignación ya se había vuelto más comunicada, ¿no? Ya estaba más, vamos a usar esta palabra tan manchada, ¿no? Políticamente correcto encabronarte con el Estado y que al menos yo me acuerdo que hasta incluso mis compañeros y compañeras de la universidad, en la UNAM, ya decíamos, güey, ¿qué pedo? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Porque estaba embarazada, no fui y todo, pero me acuerdo que justamente a mí me nombró por primera vez una maestra, la hija de Marcela Lagarde, Valeria Rojo, como feminista, no sé si era cibernética o feminista en línea, no sé cómo llamarlo, ¿no? Como en tipo online. Y cuando ella me nombró así en el 2014, justo 2015, dije, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Yo ya había visto todo ese movimiento, cómo nos estaban invitando, y yo todavía tenía mis dudas, pero justo conozco otras compañeras que el 24A de ese año las marcaron tanto. Yo quiero preguntarte esto. Tú, antes de ese momento, ¿cómo participabas? Porque me dices que ya hacías cosas como afuera del movimiento dentro, ¿no? Por así decirlo, ¿no? No sé cómo explicarlo. ¿Qué hacías antes? Fíjate que es curioso que nombres esa de la Ayotzinapa, Ajá.
porque yo creo que esa marcha, que fue la última marcha que energéticamente, yo creo que algo como en el país se rompió energéticamente en ese momento, ¿no? Y Justo. fue curiosamente la última marcha mixta a la que fui, o más bien la última marcha que no era feminista, digo, sí, que no era feminista a la que fui. ¿Y qué hacía yo antes? Yo creo que yo estaba muy volcada como en la sobrevivencia de mi vida y de mi, este, de mi vida. O sea, pues esto, ¿no? O sea, yo viví con un señor abusador a niveles muy random, pues hasta los 19 años. Entonces, cuando pude, digamos que zafarme, Ujú. todo esa de los 19 a los que será como de los 19 a los 25 años, pues fue uno, pues primero terminar la universidad, ¿no? Como medio, digamos, con el, pues sí, porque trae, o sea, el estrés postraumático y además cuando vienes de no sé cómo explicarlo, es que es como si vinieras de una guerra, ¿sabes? Claro. Entonces, yo estaba como más en eso, estaba más en mí, y mi forma de ser feminista siempre, siempre era pues estar del lado de las mujeres, digo, todo lo que hice por mi propia familia, por las mujeres de mi familia, por poder ser un punto clave en sacarnos de ahí, pues eso fue como uno de los primeros activismos, ¿no? En ser como, pues una referencia para mi hermana, y no solo una referencia, ¿no? Sino como un apoyo constante, medular, importante. Este, y bueno, pues, o sea, siempre tenía como esta, no sé, pues esta noción ahí que sale, ¿no? Que está ahí de, pues todo el mundo sabía que yo siempre prefería estar con mujeres, que las defendía, que hacía protocolos preacoso mucho antes de los protocolos preacoso, ¿no? Cuando, aquellos barsuchos del 2012, o sea, como que había una visión ahí, ¿no? Pero digamos que yo no, era eso, ¿no? Era como un feminismo personal dentro de mi vida. em, y una cosa muy importante, ¿no? Que yo creo que es muy difícil para todas las mujeres aún de mi generación. Creo que ahorita está cambiando, pero un poquito, ¿no? Que yo siempre he admirado y siempre mis referentes literarios, políticos han sido mujeres desde niña, o sea, desde niña. Y eso ha sido como un gran, pues ha sido un gran privilegio, pero también una conciencia bien loca, porque es poco común. O sea, yo así tengo mis referentes, ¿no? Que a quien admiraba cuando era niña. A Sor Juana, Evita Perón, María Félix, era muy, muy así. Entonces, Sí, mujeres que habían hecho algo en su época bastante marcado, ¿no? Bastante como, ah, cabrón, pues no nace una Sor ujú, Juana en cada generación, ¿no? Va siendo diferente cada vez, y o hasta como dices, ¿no? Evita también, claro, un mujerón, ¿no? Y ver que tú ujú. ibas teniendo estas mujeres referentes, ¿qué crees que te daba? ¿Qué crees que te regalaba a diferencia de a las demás, a los demás? Muchísimo, muchísimo. O sea, yo hasta la fecha, muchas de mis amigas y compañeras no empezaron a admirar o leer mujeres hasta ya grandes, pues, o sea, que pensaban sus referentes eran otros, ¿no? Yo creo que una de las primeras cosas es una declaración tajante de que las mujeres tienen un tipo de poder muy distinto al de los hombres. O sea, hay una pelea, este, que luego me critican mucho, pero yo creo que, o sea, hay como una premisa que dice que el poder es como parte del patriarcado nada más Ok, y que por ende ejercemos el poder como de alguna manera lo ejercen los hombres al ser ellos los sujetos políticos y mayores portadores del patriarcado. ujú, Pero yo creo que las mujeres, o sea, realmente lo creo que las mujeres como sujetos políticos tenemos una forma diferente de manejar el poder. ok, Y que aunque sea problemático y no, para muchos sea tabú, creo que las mujeres también tienen una relación con el poder, que no siempre tiene que ver con el patriarcado, es una nuestra y lo ves, o sea, es algo así como, no sé, es una relación muy interesante y muy distinto. Y algo que a mí me sorprendía de esas mujeres que admiré, es que pues las mujeres brillan, ¿no? ujú, Como que siempre son muy,
no sé, como que son o sea, como que tú puedes ver a un presidente, pero muchas veces una presidenta es más que una presidenta, tiene como otra, ay, no sé cómo decirlo, Me no hiciste sé si pensar como en un aura, ¿no? Como en una sí, sí, iluminación sí, otra distinta. cosa, pues estas mujeres que te digo, bueno, Chavita Perón, que era parte de perita, de perita, de aparte de presidenta, bueno, de presidenta en la sombra, era como una superstar, ¿no? O sea, era una otra cosa, o sea, como que damos al mundo otra cosa. No sé si soy muy fanática de las mujeres o me estoy oyendo bien mística, No, 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 para nada. pero pues sí, o sea, sí, sí lo creo. Y entonces, o sea, el hecho de que yo tuviera esas referencias desde niña, siempre me han dado una confianza. O sea, nunca he sentido que no, por ejemplo, para esbozar las cosas que quiero, cuando Ujú, las quiero mucho, las que me son conflictivas, pues bueno, ¿no? Ahí peleo, pero cuando yo tengo algo muy claro, lo digo, y lo digo así, o sea, lo quiero, y soy como frontal. Y eso a veces, no a veces, casi siempre en las mujeres se ve mal, se mal lee, incluso con las mismas otras mujeres. O claro, sea, eso es algo que he visto mucho en los ires y vienes de la politización entre mujeres, ¿no? Que estamos como muy acostumbradas a pedir por atrás. claro, sí, sí, Pero sí. para mí conocer, o sea, tener esas referencias, pues fue eso, una declaración de sí se puede y además hay que hacerlo, ¿no? Claro, sí, sí, sin quedarnos con las ganas. Me dejaste pensando en dos cosas, Itzel. Primero, que según yo, Marcela Lagarde, en estos escritos sobre sororidad y amistad o contra la enemistad de las mujeres, algo así le llama, habla de los poderíos de las mujeres, o sea, habla de dos postulados. Primero, que el poder a veces se transfiere. Entonces nos ponía el ejemplo de muchas mujeres que, no sé, sus papás eran alguien del Estado o en su momento del Parlamento o en su momento que tenían poder adquisitivo, tenían libros y ya desde ahí las mujeres se podían meter, ¿no? O esta parte de, bueno, falleció tu papá que tenía dinero y entonces te da un poder adquisitivo a ti. Es un poderío transferido que terminamos por sí apropiarnos, pero usarlo para trabajar con las mujeres, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro, esta parte de autorizarnos entre nosotras, esto que estamos haciendo, ¿no? Una genealogía feminista. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Quiénes son tus Ajá, mujeres ajá. referentes? ¿Hacia dónde vas caminando, no? Porque entonces entre nosotras nos vamos nombrando sin necesidad, como dices, de jugar con ni la literatura masculina, ni siquiera con pues autores políticos hombres que a veces no aportan, ¿no? Al contrario, manchan la imagen de lo que es ser mujer. Y me dejaste pensando también en esto otro, cuando leí por primera vez Una habitación propia de Virginia Woolf. A mí me explotó el cerebro. Yo era una mamá de un niño de 2 años, justo en el 2014-2015, y dije, sí es cierto, a mí casi siempre me dice cómo tengo que ser mujer. Un hombre, mi papá, en ese momento mi esposo, en ese momento la misma institución, ¿no? Muchos maestros, como yo era mamá adolescente, hablaban horrible de qué tenía que hacer, ¿no? A qué me tenía que dedicar. Incluso un maestro de la facultad el primer día de clases nos hizo la burla de las mujeres, aquí se les decía MMC, mientras me caso. Entonces todos se rieron y a mí me causó como cierta polémica. Cuando me embarazo y todo eso dije, mierda, seré de esas, ¿no? Y ahorita que dices, no, 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 se tiene que hacer, me acuerdo haberme aferrado aún con mi embarazo y con mi matrimonio súper adolescente, me aferré a muchas cosas, ¿no? Y eso también me hace estar aquí donde estoy. Y yo creo que a muchas nos ha pasado, ¿no? Esta parte de, ay, no manches, ojalá hubieran sido las cosas distintas, pero pues estamos aquí, ¿no? Oye, y eso me hace justamente preguntarte, ¿qué haces en tu vida cotidiana, en tu vida profesional y todos los días como para aportar al feminismo y a la vida de otras mujeres? Pues yo soy una fiel trabajadora sin pago. Mi hermana se burla porque dice que le estoy trabajando 100% al régimen feminazi. Está No, genial. pues todo. Bueno, pues tengo este proyecto de stand-up feminista, que bueno, se dedica sobre todo a generar talleres de stand-up feminista, que además, ojo, ahí es el primero en México, como tal, de hablar de feminismo.
de feminismo. Y no solo es por decir, ay, soy la primera, es porque cuesta un chingo. O sea, porque llegar a un espacio tan machirrín como es la comedia, y además machirrina e impune, porque todos los espacios son machirrines, pero como la comedia tiene esta cosa de ligereza, como que nadie se la toma en serio cuando es muy en serio, ¿no? Cuando Claro, es muy fuerte y muy potente. claro. Entonces, bueno, pues tengo este proyecto, tengo, aparte de esto, otro proyecto de talleres de escritura autobiográfica, este, y bueno, pues aparte de eso, pues escribo lo que se haya de escribir, desde teatro hasta ensayos, pues casi mi mundo es de puras mujeres. Aquí se le trabaja el 100% al régimen feminazi, eso es totalmente real. Pero además fuera de encerrarte en la burbuja feminazi, porque además, o sea, quien me conociera con todo lo que hace puede creer eso, ¿no? Pero la verdad es que soy muy crítica del feminismo mismo, de las prácticas del feminismo mismo, y siempre ha sido así, o sea, ahora sí que desde que entré a estos grupos o a estas maneras de activismo que me cambiaron la vida, pues desde ahí siempre, pero eso es parte de mí, pues, o sea, yo siempre he sido así, ¿no? Pensamiento crítico. Entonces, no, soy también muy crítica, yo creo que pues, el feminismo, los feminismos y cada cual y cada, o sea, de los 20,000 que hay, pues todos Ujú. tienen errores muy fuertes, a veces unos más gruesos que otros que históricamente se pagan y se han pagado, o sea, no es no Sí, no es de tontera, gratis, sí, sí, claro. sí, sí, así hay errores históricos que se han pagado bien fuerte. Hay cegueras políticas, ¿no? Luego la banda es medio ciega políticamente y eso también se Claro. paga. Pero también hay muchos ganes. O sea, yo, por ejemplo, veo a las adolescentes de ahora y pienso que es un mundo chido y me da cierto, bueno, o sea, con lo que se puede, ¿verdad? También es la pandemia, no vivimos en un paraíso. Pero, o sea, no sé, por ejemplo, estoy viendo, este, estoy viendo series de Netflix para adolescentes. O Ok, sea, estaba viendo Merlina, estaba viendo escrita por puras morras, que ya fuera escrita por puras morras, ya es una gran ganancia. total. Y está, bueno, dirigida a adolescentes, que se llama La Flor Más Bella, y cuando veo el mundo que plantean, con sus asegúnes, ¿no? Que todavía hay bastante machismo y todavía les importan mucho los viejos y todo eso, ok. Pero es un mundo y hay muchas premisas mucho más abiertas, y pienso que o sea, por ejemplo, patriarcado es una palabra que ya se menciona en las series al menos una vez por capítulo, ¿no? De alguna manera, pues mi generación, nuestras generaciones y generaciones antecesoras, Ujú. pues hemos abierto, entonces eso está padre, o sea, yo creo que está bien. Quien no lo sienta, pues es porque está desconectada del mundo, ¿no? O sea, decir esta falacia, ¿no? Como de, ay, la vida no cambia, sí cambia y cuesta un Claro, chingo de trabajo, o sea, esas tres diálogos donde mencionan al patriarcado, esos tres diálogos han costado, ¡puf! claro. Entonces, yo creo que la conciencia de que una es un ser histórico y que ha estado ahí empujando esas realidades, es una forma de no tener cegueras políticas, ¿no? O sea, y de reconocerse, eso es bien difícil, y de hacerse responsable. Creo que una cosa política que ha sido muy, muy fuerte en las mujeres feministas es que soltamos, o sea, como que nadie se quiere hacer cargo de lo que se logra. Ya, se Y pues va. está, ajá, pues Pasa, se va. está, exacto. O así de, no, 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 es que quita, no. Oye, pero es que, ¿sabes qué? Me hiciste pensar en que, por ejemplo, no, a mí yo me acuerdo que en un taller con las Casandras, ¿no? En un taller que da Marcela Lagarde, nos dijo esta parte, como la postura de no se cuelguen de una causa, no se cuelguen de una ley, ¿no? Y ahora con la ley contra la violencia digital, ¿no? Y que le pusieron muchas personas por facilidad o por mirar que era una mujer la que también estaba tocando puertas. Ley Olimpia, bueno, pues se la comieron muchísimas personas por decir, no, no te cuelgues, ¿no? Entonces yo creo que también viene del nombrarnos, ¿no? Del decir, mira, igual y yo no promulgué la ley, la Ley General de Acceso a la Justicia de las Mujeres y las Niñas, pero pues fui parte de una protesta, ¿no? O esto del 24A, estuve en esa marcha y acompañé. O yo me acuerdo mucho de una marcha que sin querer yo llegué al contingente donde estaba una de mis amigas
y me dijo, no seas mala onda, ayúdame con ¿cómo se llama? El altavoz, ¿no? Y yo, bueno, se me hizo fácil, pero ya cuando me dijeron con quiénes estábamos, y era justo con el caso de Fátima, de una nena feminicidio, ¿no? En orillas, en la periferia de la ciudad, dije, ay Dios mío, ¿qué estoy a punto de hacer? ¿No? Y me encontré una protesta, una canción, un canto, ¿no? Al cual solo se me ocurrió ponerle, en vez del nombre de Berta Cáceres, que también es una mujer muy importante, ¿no? En el activismo, puse a Fátima y bueno, todas nos conmovimos, gritamos diferente, estuvimos distinto y acuerpamos ese momento y sí estuve y sí me gusta nombrar como acompaño, ¿no? Eso es lo que hago. A partir de eso quisiera preguntarte, sin necesidad de colgarte, ¿no? Más bien visibilizando en qué has participado, cuéntame, Itzel, ¿qué has estado haciendo en todo tu activismo? Yo creo que ahí vale la pena apuntar que hay una gran diferencia entre nombrarse y reconocerse como sujeta histórica de lo que está sucediendo, Claro, de lo que está pasando, a colgarse de una causa que sí lo llegan a hacer los partidos, por ejemplo, claro, y que claro. sí de pronto así se lo tragan Vivito, completamente. completo, Pero sí. incluso en lo que se tragan los partidos o los programas sociales o lo que sea, incluso en eso que se tragan, hay una parte que hasta cierto punto es representación. Pero ahí pues depende mucho de que las sujetas portantes del discurso político, que en este caso somos nosotras, pues digamos, esta boca es mía, ¿no? O sea, que si los partidos se tragan los discursos, pues es que sí, o sea, de pronto ves morras, no sé, ves a Lili Telles, pues es que ella no debería estar en ese lugar de poder, punto. ¿Quién debería estar? Pero es que si no dicen quién debería estar. Y bueno, ese es todo un tema, ¿no? Ahora, sobre lo que yo he hecho, pues yo creo que, bueno, yo siempre hablo mucho de, porque fui participante sujeta, activa convocante de esa marcha del 24A. Ok, Este, yo creo que todo el, todas las generaciones de stand-up feminista y de los talleres de autobiografía han generado como una, ¿cómo se podría decir? Pues sí, como un movimiento de mujeres y sus voces, y desde hace mucho tiempo, ¿no? Y es muy impresionante cómo esas voces mueven a otras voces y esas voces mueven a otras voces. Él exacto. dice una alumna que ya somos un clan. Pues no, no es que seamos un clan, pero pues sí me impacta cómo sus historias van moviendo a otras historias, ¿no? Y eso sale pues de esta, digamos, yo pongo unas premisas sobre lo que yo creo de la escritura y mi manera de compartirla, mi manera de compartir la palabra, la comedia, lo que sea. Pero digamos que están esas bases, que es parte de mi hacer, y luego hay como explosiones en cada una, ¿no? Y que, que luego eso se lee así como que llevan la palabra, pero más que llevan la palabra, más bien hacen suya la palabra y generan más palabras. Claro, sí. ¿Y sabes cómo lo escucho? Como frases o pensamientos detonadores que te hacen Ándale. acuerpar, ¿no? Ciertos temas, ciertas cosas y ¡pum! Nombrar, ¿no? O hace rato así como lo dices, ¿no? Muy no, pues de la verga. ¿Por qué? Porque lo tengo que nombrar, porque estoy enojada, porque así se llama y porque no voy a jugar con este sujeto femenino político muy impuesto, que yo no digo groserías, ¿no? O que tengo que usar siempre rosita y cositas muy feminizadas, ¿no? Que ahí es donde yo quería decirte esa parte, cuando yo te conocí en un stand-up que lanzaste en línea, yo me acuerdo haberme sentido como audiencia y porque no te conocía, choqueada, encabronada por todo lo que estabas hablando, contenta porque me había reído, no me había sentido sola, pero, pero emputada, ¿sabes? O sea, neta era como, ¡Ugh! ¿Qué hago con esto? ¿No? Y, y al menos a mí me lo causaste como en ese momento. Y después ya te digo que te topé en esto de los faros, en redes, en pilares, no sé, estabas en un programa. Quisiera preguntarte justo cómo te fue, porque mi apuesta también cuando existió eso en el 2018, yo le entré para moverme desde el feminismo y aportar mi propia palabra, pero quiero saber cómo te fue a ti.
Ahí en ¿Me ese das un programa momento? concreto. Espérame, están Sí, tocando, espérame, ahorita regresamos, espérame. ¿listo? Sí, estaba en la red de faros. A nivel de comunidad, bien, muy bien. Ahí lo que di fue el taller de monólogo autobiográfico, también di el de stand-up, pero poco tiempo. Ujú. Di un taller de monólogo autobiográfico que en la pandemia fue un exitazo, Ok, porque fue un exitazo, o sea, fue un exitazo, pues, los grupos, que además era muy interesante porque pues todo el mundo estaba encerrado y digamos que era una de las cosas chidas que había que hacer, y particularmente el primer año de pandemia, yo me quedo mucho con que había mucha banda de esas generaciones que hice en ese año, que así literalmente me decían cosas como que solo se paraban el taller. para el taller, ajá, Qué o que el chido. taller les servía como de contención emocional. Digo que ese no es su, ajá, no es su Tu objetivo, fin. pero fue interesante. Y también las transmisiones que se hicieron online fueron, de hecho, por ahí andaban las estadísticas de esos años de la red de faros y fueron como de los eventos que más se vieron, más vistos. Entonces, bueno, a nivel de comunidad muy bien y también artístico, porque eso fue como un medible, también como un documento histórico de que mujeres hablando de sus vidas, escribiendo de sus vidas en la pandemia, ¿no? De qué escribían las mujeres durante la pandemia. Claro. Eso fue muy chido. Pero pues ya sabes, ¿no? A nivel político y administrativo, pues no. No. Bye. Sí, es Bye, un sí, caos, sí, sí. es un caos. Sí, 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 hay mucho maltrato y esto, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí sí, sí, digamos que sí tenía buena lid mi proyecto por ser feminista, Ujú. pero al mismo tiempo, por ejemplo, una vez me censuraron un cartel Ya, porque traía el ángel rayado, que además no era un cartel que yo hice, o sea, lo hicieron las alumnas, ellas quisieron hacerlo y ese era el cartel de su presentación y lo censuraron, ¿no? Y cuando yo estuve como investigando quién fue, lo más curioso es que nadie me decía quién, bien, pero claro, tampoco me decían, ¿sabes? O sea, no me decían, no me lo decían, no lo aceptaban. O sea, como que todo el mundo me decía, híjole, qué mal, no, qué horror, ¿cómo crees? O sea, pero nadie nunca dijo quién lo censuró, ¿no? claro, También un gran descuido porque, bueno, o sea, hacer como espacios de vulnerabilidad, requiere pues condiciones, ¿no? O sea, no puede estar ahí en la calle y entonces, pues bueno, pero estuvo padre. A como nivel de experiencia comunidad, está bien. sí, o sea, yo creo que quitando las cosas administrativas, a nivel de comunidad estuvo bien, artístico también. Claro, sí, sí, sí. Fíjate que yo participé con el Círculo de Mujeres Sanando Juntas y a mí me encantó justo, ¿no? Las generaciones que todavía nos alcanzó en presenciales, 2018 y 2019, bastante cool. En pandemia di algunos círculos en línea, no me encantó, algo le faltaba, ¿no? Y en 2020 fue ya muy atropellado por lo mismo y en el 21 yo como que en el estira y afloja, justo lo administrativo me traía cansada, ¿no? Y dije, ya, ya, ¿no? Y pues justo, ¿no? Y ahorita, ayer justo cerró la convocatoria y dije, ¿lo meto? No, dije, no, no, no quiero ir a que me forcen a hacer cosas políticas que no son políticas, Exacto. ¿no? No me gustaría que me digan, vente a un evento de Zócalo, nada más porque sí, la verdad me peleé mucho con esa parte, pero me dio una vivencia, como dices, comunitaria muy fregona, ¿no? Muy hermosa. Y conocí a muchas mujeres que trabajaban con mujeres, ¿no? Entonces yo creo que de ahí me agarro también de los faros y pues ni modo que tenga que llegar a donde tenga que llegar ese programa. Oye, Itzel, para no desviarnos tanto, ¿qué te gustaría legarles, ¿no? Comentarles, decirles a las mujeres y a las niñas que nos estén viendo en este canal? ¿Qué crees que sea necesario que sepan de tu voz el día de hoy? Mm, yo creo que algo que me gusta mucho decir y que es el hacer de mis talleres, de lo que comparto, es que sean, uno, que accedan al conocimiento de su propia voz.
¿Esto qué implica? Uno, conocerse a sí mismas, que creo que eso es fundamental. No hay ningún trabajo político si no hay un trabajo de conocimiento interior, si no hay un trabajo de sanación. Eso es muy importante porque se necesita, se necesita un trabajo de sanación para hacer política, así. Y hablo de esto, ¿no? De la política feminista. De hecho, yo creo que la política feminista es de las únicas políticas que pone, aunque sea un poco en discusión esto de que de ahí debe de haber un trabajo interno, ¿no? Por eso es que lo personal es político. Creo que es muy importante hacer un trabajo interno y en este trabajo interno conocer tu voz. Yo potencio, lo impulso a través del stand-up, pero también a través de la escritura y hay muchas otras formas. El punto es que creo que hay que dejar de ser seguidoras y eso eh, o sea, se los deseo a todas, ¿no? No hay que seguir a nadie. Yo creo que podemos admirar mujeres, yo admiro a muchas mujeres, pero tengo mi propia voz y tengo mi propio criterio. Conozco bien lo que quiero decir y conozco hacia dónde lo quiero explorar Claro, y eso da cierto poder. Entonces, yo siempre que quiero impulsar como a otras mujeres a que no necesiten, no necesiten otras voces que las guíen o les expliquen, sino que le entren, pues, que le entren a lo que necesiten directamente. O sea, tú quieres esto, hazlo, conviértete ahora sí que en sujeta activa de tus propias políticas y deseos. Yo creo que muchas estamos o tenemos una sensación de que no hay un lugar para nosotras en el mundo. Ahorita que estabas diciendo esto del faro, sí, yo también lo pensé justamente ayer, así como tú lo pensaste, yo creo que estamos pensando al mismo tiempo, porque además era el último día, ¿no? Pero exacto. pues yo me salí muy claro y pensando en eso, ¿no? Y yo toda la vida he tenido la sensación como de que no hay un lugar que realmente tenga o represente lo que yo necesito, lo que yo busco, y pues lo único que me queda es como hacerlo. Obviamente eso no es fácil, no es Claro. nada fácil, sobre todo si no somos hijas de empresarios, si no, Somos heredaron. autogestivas, oye. Sí, pues sí, o sea, si no nos heredaron una empresita, pues está muy cabrón. Sí. Pero la verdad es que hay un principio, y creo que esto es muy importante, hay un cuadrito así muy pequeño dentro de nosotras, que es ese cuadrito que nunca debe de morir, como dicen V de Vendetta, y que es el cuadrito que está hecho de la dignidad y de la autonomía. Y Claro. la autonomía va hacia todos lados, pues. O sea, es conocerte a ti misma, hacerte responsable de tus pensamientos, es conocerte a ti misma, hacerte responsable de tus deseos, hacerte responsable de tus horribles oscuridades. Y también como que cuando te comienzas a conocer, también al conocerte a ti implica conocer un poco a los demás y Claro. ver realmente dónde está lo que es tuyo y lo que no es tuyo, pues. Porque esto, o sea, esto que estoy diciendo tampoco es un discurso de sí, échale ganas. Sí, no, 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 nada de que los vamos a empoderar aquí, esas son Sí, 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 o discursos. sea, no tiene nada que ver como de, luego estos discursos de coaching, de qué, deja de echarle la culpa a los demás, no, 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 o sea, más bien es que cuando tú comienzas a conocerte a ti, sabes dónde poner al culpable, pues, pero como de manera más real, ¿no? O sea, de, a ver, pues esto fue. Claro. Y pero qué otras cosas sí puedes tener tú, ¿no? Y creo además que estamos en una época muy peligrosilla, de muchos voces, de muchas falsas profetas y falsos profetas, ¿no? Y entonces, así como un chingo de gente que es vista, leída y escuchada solo porque puede hablar. Exacto, porque usan Cuando, su voz, usan su imagen, usan una red social para hacerlo. Y es que, ¿sabes? Ahorita todo lo que me decías, claro, ya me acordé que yo tenía unas ganas de tomar tu taller por la parte autobiográfica, porque aparte es una técnica que a veces utilizo con ciertos pacientes y yo creo que si neta yo me meto a tu taller, aparte de sanar lo propio, ¿verdad? Porque ahí hay mucho por sanar, aplicarlo, ¿no? Con mis pacientes yo creo que sería súper sanador. Y me dejaste pensando como en una frase que a ver si después le podemos hacer algo, ¿no? En las colaboraciones que tenemos ahí pendientes, como mi poder interior, ¿no? Dos puntos, mi voz propia o la voz propia o mi voz, ¿no? Porque justo me dejas pensando que eso hacen mis pacientes en cada sesión de una hora
que me regalan, que confían en mí y que yo termino siendo como entre que su botecito de basura emocional, contención y un te regreso lo que puedo, ¿no? Porque a veces yo estoy muy mal también internamente y les acompaño desde mi ansiedad, desde mi depresión, desde los cuadros que tengo, ¿no? Entonces, me dejas muy energetizada, debo decir, fue muy diferente esta segunda experiencia que tengo en Miradas Feministas contigo, a la primera que tuve con Yolo. Yo creo que vamos a armar cosas muy padres y ya me acordé de un taller que no mencionaste, el que acabas de sacar, el de Justo. cómo hablar en público, ¿no? Porque se me hace fantástico, justo es enaltecer la voz, entonces, pues Sí, déjanos sí, tus sí. redes, dónde te podemos localizar, si tienes algún teléfono, cómo quieres, que te encontremos. Pues los tres, o sea, bueno, tanto el de estando feminista como los de autobiografía Ujú. y este que está ahorita en boga de hablar en público, que ese va a ser a finales de enero. Ok, Aquí va. Todos, pues sí, o sea, son para conocer tu voz, pero hay distintas maneras. Y este último de hablar en público, pues es uno que tenía muchas ganas de hacer, porque justamente es como explorar como cosas que tienen que ver con la personalidad, con la construcción de un ser público. Eso, por ejemplo, en el taller de stand feminista también lo exploro, pero tiene otra convención, ¿no? La de la comedia. Pero yo creo que todas, y parte de esto de apropiarse de tu voz, ¿no? Es aprender a usar los elementos que tienes dentro de tu personalidad y fuera, ¿no? De tu claro. voz, de tu cuerpo, ¿no? Y la manera en la que nos expresamos en la historia de nuestro cuerpo. Entonces, todo esto lo pueden buscar en Stand Up Feminista MX en Instagram, en Facebook. Y bueno, ahora va a haber una nueva página donde llevan a todos los escritura que se llama La Casa de la Escribana y esa está en Instagram también. Súper. Y bueno, pues ya. Ok, ok, muchísimas gracias, Isel. Te mando un abrazo. Cualquier cosa estamos en comunicación. Y pues nada, ¿no? Les invito a seguir viendo los programas que vamos a sacar. La idea es que sea semanal, entonces estén al pendiente de las redes sociales. Y pues les agradezco muchísimo su atención. Itzel, gracias. Nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego. Muchas gracias a ti. Adiós.